Bueno, pues tenemos entonces un cubo que encima tiene un cilindro y vamos a hacer que el cubo, esta sea la longitud original, el objeto es este, y el cubo tiene este cilindro que sí vamos a variar la medida. Dijimos que la altura del cilindro iba a ser la mitad de esta arista, ¿vale? Mientras que la longitud del diámetro de esta circunferencia iba a ser también la mitad. Aquí parece, bueno, sí, casi se aproxima a la mitad, parece la mitad, ¿no? Habría que tener el calibre. Entonces tenemos ya que si esto lo cortamos a la mitad, pues tendremos ya la figura definitiva que vamos a dibujar, ¿vale? Y lo voy a hacer a escala, aprovechando este cuadrado, ¿no? Entonces, si cojo la figura vista desde arriba, será esto, la planta, ¿no? Entonces dibujo el cuadrado y dibujo el círculo centrado, ¿no? Entonces tendría que coger una circunferencia que tenga la mitad, o sea, que tenga esta longitud de diámetro. Entonces, para hacerlo con compás, vengo aquí y cojo la circunferencia que tiene ese diámetro. Parece que es esta segunda, de 15, ¿no? Bueno, si quiero centrar bien el punto medio, podría hacer aquí las dos diagonales, así fino, ya que me sirve solo para calcular el centro. Y ahora venir aquí y ya colocar, ya me da aquí los dos ejes ortogonales, colocar la posición exacta de esa circunferencia, ¿vale? De manera que de esta forma puedo centrar bien la circunferencia, ¿vale? Bueno, no es que esté muy bien dibujado, pero ahí tenemos ya la planta, ¿vale? Hago una línea horizontal. Eso sí, en el ejercicio me lo hacéis siempre con escuadra, cartabón. Aquí es que me tropiezan con el trípode. Recordad que la forma sería coger aquí la referencia de una línea y desplazar, ¿no? Y lo mismo para la perpendicular, desplazo. Entonces ya sé que el alzado va a venir sobre esta línea y sobre esta. Esto hago líneas muy finas y mejor discontinuas. Coloco ahora el cubo en proyección en alzado a la altura que quiera. Recordad que debo hacer también la horizontal con la escuadra y cartabón, o bien la escuadra y otra regla, y proyecto para concluir los extremos de los vértices de esa circunferencia que corresponden a los puntos de intersección con los cuadrantes, ¿no? Entonces hago aquí la tangente y hago aquí la tangente, y lo que sí me dicen que sea la mitad de la arista del cubo, entonces tendré que venir aquí, coger la mitad exactamente, o sea, esta longitud, la mitad, la cojo si quiero con el compás o midiendo y coloco aquí esta longitud, ¿vale? Con lo cual, haciendo ahí una ortogonal a esa vertical, ya tengo la posición exacta de la cara superior en el alzado, ¿vale? Entonces ya marco aquí. Siempre las líneas finales del dibujo las marcáis para que se perciban con mayor grosor. Entonces, esta es la línea final del dibujo, esta también, y luego tenemos el cuadrado que también podemos repasar, ¿vale? Bueno, ya tengo las dos figuras, planta y alzado, cilindro sobre cubo, y ahora lo primero, hacer los ejes, siempre ejes de simetría, ejes ortogonales. Aquí hay este eje de simetría, este no, solo sería del cubo, por lo tanto no hay que ponerlo. Y aquí ponemos los dos porque hay dos simetrías respecto a estos ejes, son los que se ponen. También hay simetría respecto a esto, pero solo se pone el horizontal y vertical, ¿vale? Entonces pasaríamos los dos ejes horizontal y vertical por el centro de la figura. Entonces tenemos el cilindro, define ahí este eje longitudinal que centra la figura, ¿vale? Y aquí abajo este eje también que corresponde a el centro de la circunferencia, y este otro ortogonal que pasa también por el centro, ¿vale? Bueno, tenemos ya las dos vistas con su acotación. Marcamos aquí la línea de tierra. El perfil no lo hacemos porque la figura es muy sencilla, ¿no? Vale. Ya sabemos que no es obligado hacer cortes en esta pieza, ya que no tiene interiores ni algo que merezca la pena resaltar. Pero bueno, si realmente el cilindro hubiera sido hueco, entonces rápidamente sería algo como esto. Tenemos el cilindro, tenemos el hueco. Esto ya lo hicimos varias veces. Tenemos la circunferencia, entonces aquí sí que es obligado porque no puedo acotar algo discontinuo según la normativa, ¿no? Entonces, ¿qué podía hacer? Pues puedo convertir esto en continuo, pero entonces deberé marcar ahí un corte, y es un corte que corresponde a un corte total de la pieza en el alzado, el rayado a 45 grados con líneas finas, y ya tengo entonces el corte. Ahora habría que marcar aquí los ejes también.
y aquí pues igual. Fijaros que el corte solo aparece en el alzado, ¿vale? No en la planta, porque es un corte imaginario, nos interesa ver el interior de la pieza. Aquí, como también voy a pedir cortes, bueno, en este caso no tendría sentido hacerlo, pero bueno, lo hacemos y ya está. Bueno, por último acotamos, recordamos, la primera cota a 8 milímetros, entonces más o menos por aquí, pero dejáis 2 más para colocar ahí los 2 milímetros de desfase. Bueno, 1 milímetro aquí de desfase para el hueco, una vertical y ahí la línea que corresponde a la cota, ¿vale? Flechas llenas de tinta, abertura 15 grados y la longitud. Ponéis la longitud real, ¿vale? Eso quiere decir que el objeto real es este y tiene esta medida 3, ¿vale? Pues ya ponéis 3, ¿vale? Como es un cuadrado, pues ya pongo aquí cuadrado. Eso quiere decir que esta medida también es 3 y por tanto esta ya no hace falta acotarla, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasa nada, si aparece aquí no pasa nada, ¿vale? Bueno, por último, puedo acotar el diámetro aquí, puedo acotar aquí la altura de esto, sabemos que es la mitad, según dijimos, mejor en la continuación, y puedo aprovechar esta flecha, hago aquí la prolongación de la línea de cota, la flecha la pongo por fuera y sé que la medida de esto es la mitad, ¿vale? Siempre las verticales paralelas, 1,5. Bueno, ya tengo medida en altura para los dos, ya solo me queda este diámetro. O bien lo acoto con una flecha aquí dirigida hacia el centro, marcando diámetro el que sea, en este caso pues sabemos que el diámetro es 1,5 también, la mitad, ¿vale? O bien lo acoto aquí arriba, y aquí arriba pues sería algo así. O sea que pongo aquí la cota y pongo aquí el símbolo de diámetro 1,5, ¿vale? Donde no pondría el símbolo de diámetro es si, por ejemplo, lo coloco aquí. 2 líneas que salen, coloco aquí la medida, ¿vale? Y aquí, como casi no me cabe, pues casi lo voy a hacer arriba. Entonces dejo aquí también a 8 milímetros la cota, marco las 2 flechas. Recordad que esto está hecho con líneas finas, una flecha, la otra flecha, abertura 15 grados, diámetro 1,5. Ya que esto es un cuadrado también, ¿vale? Y por último pongo la escala, entonces mido aquí cuánto es. Esto era 24, según ponía aquí, ¿vale? Bueno, entonces la escala, ¿qué será? Si esto mide 24, lo real es 30 y mide 24, si esto es 30 milímetros, si esto es 24, la escala será 24 entre 30. Exacto, 24 entre 30, simplificamos, 8 por 3, 24, no, 8 no. 3 por... a ver si 5... Sí. A ver, entre 3... entre 3, 8, 10 y ahora tenemos 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 4 quintos, ¿vale? O sea que entre 6 directamente pudimos hacerlo, pero bueno, la poca frecuencia del cálculo hacen estas cosas, ¿no? Bueno, sabemos ya que esto es 4 quintos, que si lo hiciéramos gráficamente sería esto, ¿vale? O sea, si cojo aquí el segmento, si lo hago gráficamente, entonces si aquí lo hago a escala natural y hago el cuadrado, imaginaros que cojo aquí la medida, aquí no es exactamente un cuadrado, pero bueno, entonces lo vamos a hacer a escala natural, cojo aquí la mitad, esto lo coloco aquí. Fijaros, para hacerlo a escala mediante dibujo, que esto es muy importante, lo que hacíamos era, como hay que hacerlo a escala 4 quintos, pues coloco aquí los 5 centímetros en una dirección cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, y marco el punto 5 y el 4. Por el 5 hacía una línea y por el 4 una paralela. Eso quiere decir que este segmento se reduce aquí a 4 quintos, pues aquí igual, esto se reduce a 4 quintos, entonces hago una paralela a esta, por aquí, alineo el punto con este de aquí y tengo este punto, alineo este punto haciendo una paralela con este punto se transforma en este y ya tengo ahí la escala a 4 quintos. Si ahora quiero hacer esto también a 4 quintos, desde este punto, pues alineo este punto con este, corta aquí, alineo este punto con este, corta aquí. Hago una paralela, el paralelismo se mantiene, alineo estos dos, corta aquí.
horizontal y vertical. Ya tengo ahí la figura escalada a 4/5. Con lo cual ya sé cómo trazar una figura, cambiar la escala gráficamente. ¿Alguien se acuerda del nombre técnico de esto? Que esta figura se transforma, pues en este caso, a un tamaño menor, ¿no? A 4. Sí, es para escalar. Estas figuras son semejantes y también son homotéticas. Esto es una homotecia y la razón es esta, es la escala, ¿vale? O sea, homotecia de razón, vamos a poner aquí factor, pues 4/5, ¿vale? Homotecia. Homotecia es transformar una figura en otra a distinta escala desde un punto, nada más que eso. Si esta figura la giro, la desplazo, la traslado, o sea, hago movimientos sobre ella, por ejemplo, y por ejemplo la desplazo y la coloco en otro lado, por ejemplo aquí, pues estas dos figuras, que es la original y esta, son semejantes, ¿vale? Porque entre ellas he aplicado varios movimientos. Y entonces es una semejanza. Son semejantes, que quiere decir que tienen igual forma, aunque distinto tamaño, ¿vale? Entonces las figuras, también la homotecia le pasa eso. ¿Qué diferencia hay? Pues que la homotecia transforma una figura en otra desde un punto. O sea que todos estos puntos están alineados con o A', o B', ¿vale? Vale, bueno, pues es una homotecia, una transformación geométrica, y si dividiera OA' entre A, OA' dividido entre OA y OB' dividido entre OB, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Al dividir el mayor entre el menor tendríamos 5/4, ¿vale? Pero en realidad aquí es lo que hice. Aquí no amplié, ¿no? Sino que aquí lo que hice fue reducir, ¿no? Entonces habría que poner OA partido OA', OA partido OA' igual a 4/5, ¿vale? Y lo mismo, OB partido OB'. Bueno, pues ya sabemos que esa es una homotecia, una transformación geométrica desde un punto, de manera que cambiamos la escala de la figura y los ángulos se mantienen, ¿vale? Y las paralelas también, ¿vale? O sea, esta es paralela a esta, esta, y en este caso son coincidentes estas dos, ¿vale? Bueno, una vez ya que sabemos hacer la escala, que sabemos hacer el diédrico, sabemos cómo se hace un corte, ¿vale? Pues pasamos a las dos perspectivas más sencillas, ¿no? Entonces cogemos esta figura y la trasladamos en una vertical y cogemos, por ejemplo, la mitad de la altura, o sea, la mitad es esto, lo colocamos aquí y ya tenemos, ¿cómo se llamaba esta perspectiva? Militar. Vale. Entonces ya tenemos el cubo y lo mismo, ahora cogemos esa circunferencia, a ver si la tenemos por aquí ya directamente, bueno, más o menos es esta. Entonces también cojo aquí la base, la coloco aquí y ahora la desplazo cogiendo la mitad de esto, lo coloco aquí a partir del punto medio y del punto que pasa por la horizontal. Bueno, pues ahí tenemos ya la perspectiva militar del objeto, ¿vale? Bueno, sería deseable hacer las líneas discontinuas, entonces aquí hasta el diámetro horizontal es continuo y a partir de aquí discontinuo, ¿vale? Luego haremos las tangentes comunes. Y por último también el cubo hacemos las dos líneas ocultas, serían las de atrás de la base y luego la vertical, ¿vale? Entonces hacemos esta línea oculta hasta el final y aquí esta línea oculta. Bueno, pues como veis la perspectiva militar es muy sencillita, es algo que ya todo el mundo lo debe saber hacer bien, muy rápida, muy fácil de hacer y que nos facilita ver la cara superior en verdadera forma. Bueno, y todas las que son paralelas a los planos X, Y, ¿vale? Voy a llamar a esto X y a esto Y, ¿vale? Y el eje Z es el que ponemos prima porque es la proyección. En realidad esto podría coincidir con el plano de cuadro, ¿vale? Bueno, pues tenemos ya la militar y ahora si desplazamos de manera que el eje Y, pues vamos a colocarlo así, por ejemplo, hacemos esto continuo y esto discontinuo, ¿vale? Bueno, pues esto aquí tendríamos esto me lo va a solapar, entonces lo voy a hacer un poco mejor, lo coloco aquí. Entonces hago primero esta cara, voy a poner toda esta discontinua en una dirección cualquiera, entonces voy a ponerla toda discontinua, al final lo corrijo. Bueno, se llama esta perspectiva caballera, ¿vale? Uno este punto. Aquí no se me va a solapar con la elipse, ya luego continúo, aquí tampoco
y aquí aparecerá discontinuo. Vale. Bueno, pues ya tenemos ahí el cubo esta sería la perspectiva militar, esta la perspectiva caballera. Aquí pondríamos la reducción sobre qué eje, Z, vale, y la mitad. Aquí sobre qué eje, pues si cogemos este como eje Y, entonces pondremos reducción sobre Y', pues en este caso también la mitad, ponéis la que queráis. Aquí marcamos un ángulo, normalmente marcamos oeste, o sea, en algunos libros pone este, que sería 90 más 45, 135 grados. En otros libros pues pone esto, la continuación, así. Vale. A mí siempre me gustó más esto, pues entonces la pieza empieza a girar por aquí. A 180 grados la pieza está difícil de entender, así, ¿no? Luego por encima de 180 se vería desde abajo, se vería así, por ejemplo, ¿no? Ya siempre por los ángulos mayores de 180, ¿no? Vale. Si, por ejemplo, hago una lámpara vista desde abajo, pues la vemos así, ¿no? O sea que también tiene su utilidad, ¿no? Ahí la bombilla y el hueco de la lámpara cuadrada, ¿no? Pero bueno, normalmente se suelen utilizar estos ángulos. En este caso, entonces, pondría X o Y 135 grados, la reducción 1/2, y ahora hago esto que sí necesitaré coger aquí la mitad. Entonces, si hago las diagonales, una y otra, hago por aquí la horizontal y paso aquí esta medida para aquí, ¿vale? Entonces, esta medida, si la desplazo, cojo el medio y pongo por aquí, punto medio, y hago aquí la traslación de ese romboide y ya tengo aquí la mitad. Y aquí pues cojo la mitad de esto, lo coloco aquí y ya sé que la elipse va a quedar encuadrada dentro de ese cuadrilátero que tendrá los vértices sobre las 4 líneas estas diagonales de ese cuadrado, ¿vale? Bueno, no es que haya salido muy bien, es tan pequeño que no. Pero vamos, la clave sería coger la mitad de esto, en la diagonal esa mitad la desplazamos por aquí, o sea que viene por aquí, corta aquí, entonces hago una paralela horizontal, corta aquí, horizontal. Entonces ya si tengo esto, pues entonces puedo trazar aquí la horizontal y esta dirección, ¿no? Entonces ya puedo hacer la elipse ya con precisión, ¿no? Ya que entra tangente por esos 4 puntos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que debo hacer aquí, que está ininteligible. Y una vez que haga esta elipse también cojo la mitad de esta longitud, ya que era un cuadrado, ¿no? Y esta mitad, no, perdón, la mitad no, que aquí es la altura real, ¿vale? O sea que coloco aquí el cuadrado. Recordad que esta es la forma de hacerlo. Cuadrado que tenga esa longitud, parece que es este, más o menos. Entonces dentro de este cuadrado colocaré el cilindro, ¿vale? Entonces teniendo aquí ya también esta línea paralela a esta y esta paralela, los puntos medios por donde pasa la elipse. Por eso conviene trabajar a una escala mayor, porque así tan pequeño no controlamos bien las formas, ¿vale? Bueno, entonces una vez ya que dibujo esta circunferencia que se proyecta según una elipse, que será tangente aquí en los puntos medios, abajo será idéntica porque estamos en una sonometría, o sea que sería el desplazamiento de esa elipse, sería tangente en estos 2 puntos y tangente a las generatrices del contorno, ¿no? Ahí tenemos ya el cilindro, ¿no? Bueno, evidentemente esta línea es continua, ahora esta es continua hasta este punto, hasta aquí, y las demás ya quedan discontinuas, ¿vale? Esto sería algo parecido a esa especie de frasco para incorporar un tinta, ¿no? Que casi siempre tiene así forma cúbica, vamos, los que tengo visto así. Bueno, perspectiva caballera, ponemos el ángulo, y perspectiva militar, también podríamos poner el ángulo, ¿no? Respecto, por ejemplo, del eje X con otro. 135 grados X o Y, ¿vale? Bueno, vamos a aprovechar una de estas figuras para hacer las sombras, ¿vale? Ya que es otro de los temas, ¿no? Entonces, fijaros que si hago una dirección cualquiera, tengo 2 opciones, o hacerla con una luz puntual o distante, ¿vale? Entonces, si cojo luz distante, que es luz solar, en una dirección cualquiera, y digo que, por ejemplo, la sombra de este punto cae aquí,
Entonces tendría que todos los puntos van a seguir la misma dirección. O sea que hay una traslación de ese cuadrado al suelo, sin más, ¿vale? Manteniendo las paralelas de esa figura. Eso quiere decir que la traslación de ese cuadrado será esto. Y por tanto la sombra de este punto cae aquí y la sombra de este segmento vertical será la línea que une ese punto con este. Bueno, pues esa será la sombra de este cuadrado y luego la sombra de estas caras, el contorno este aquí. Y ahora el cilindro, basta con hacer el de la cara superior también. Entonces cogemos esta altura, cogemos aquí la altura real, entonces habrá que sumar esta arista, esta longitud, más esta. O sea que es 3/2 de esta longitud, ¿no? Entonces 3/2 de esta longitud, o lo que es lo mismo, si hacemos aquí la diagonal, sale de este punto, sigue esta misma dirección para calcular la luz, ¿no? Esta dirección de la proyección del rayo sobre el suelo, vamos a ponerla por aquí. Y ahora, siguiendo la dirección del rayo por este punto, vemos que cae aquí. Entonces habrá que hacer también una circunferencia idéntica a esta que tenga ese centro. Y una vez que tengamos esa circunferencia, hacemos las tangentes, hacemos aquí la perpendicular y la tangente por este punto, y también aquí la perpendicular a esta línea y la tangente. Bueno, casi no se ve, ¿no? Bueno, pues esa sería la sombra, y lógicamente este cilindro tangente provoca esta sombra, y aquí arriba pues igual, siguiendo esta misma dirección, pues viene por aquí. Y aquí diametralmente opuesto, en este punto tenemos esta sombra. Bueno, pues esa sería la solución final. Entonces le damos las sombras. Entonces tenemos por un lado, vamos a poner debajo el papel, en los puntos de tangencia hacemos verticales y esta es la separación de luz y sombra, ¿vale? Aquí marcamos la línea del cilindro de sombra. Ahora la proyección de la sombra sobre esa cara, que será esta. Y la proyección, esta cara lateral, y la proyección sobre el suelo, que es esta. Bueno, se entiende lo de la sombra, sí. Bueno, sombra propia del objeto, sombra que arroja sobre el suelo y sombra propia en una cara autoarrojada y sombra propia y línea separatriz de luz y sombra. Vale, no sé si estáis trabajando con este material, ¿alguien sabe cómo se llama? Difuminador. Exacto, ¿trabajáis con él? Sí. Estamos empezando con carboncillo. Bien, bueno, el grafito pues no es como el carboncillo, pero bueno, también podemos difuminarlo con bastante precisión, de manera que la mancha quede más homogénea si lo hacemos bien, cosa que no es este caso, pero bueno. Marcamos aquí la sombra que proyecta sobre el suelo. Y bueno, ya para concluir, porque no vamos a hacer aquí más perspectivas que se hace muy largo, solo decir, imaginamos que esta sombra fuera reflectante, ¿vale? Entonces proyecta también los reflejos, imaginaros que fuera pues metálica y tiene algo de reflexión. Entonces, ¿qué pasaría? Pues entonces tenemos la sombra esta que se proyectaría aquí, eso ya es más complicado, esta línea se proyectaría aquí haciendo un entrante así, y esta línea se proyectaría aquí. O sea, ¿qué pasa realmente aquí? Bueno, pues lo explico así rápidamente. Fijaros que si tengo un cilindro y quiero saber los reflejos de una línea sobre este cilindro, el cilindro es complicado de calcular, pero si en vez de un cilindro es un prisma, por ejemplo un prisma hexagonal, ¿no? Aquí es fácil de entender, u octogonal, ¿no? ¿Vale? O con las caras que tenga. Entonces, el reflejo de esta línea quedará aquí a igual distancia, es esto. El reflejo de esta línea pues será la simétrica en el espacio, es esto. El de la siguiente línea será esto. ¿Qué significa esto? Que si aumento el número de caras del cilindro, la reflexión de esta línea sobre el cilindro va a ser una curva, así, lo veis, ¿no?
De igual forma, si tengo esta línea aquí, la reflexión será esta línea. Eso quiere decir que la reflexión sobre un cilindro pues va a ser esto. Bueno, por eso hice aquí, esta línea se proyecta aquí según este arco, esta otra según otro arco, ¿vale? Mientras que esto se reflejará hacia abajo, respetando la zona de luz y de sombra. Y esa circunferencia con el mismo tamaño se proyectará aquí debajo con igual longitud, ¿vale? Pues tenemos ahí una curva que debe ser igual a la anterior y el reflejo de esa sombra quedará por aquí. Y la intersección de ambas pues dará ahí un tono más oscuro, la intersección de una sombra y un reflejo, ¿vale? Bueno, ¿se entiende eso? Sí. Entonces tenemos la reflexión de la figura ahí debajo, ¿vale? Y las sombras que proyecta, podemos también dar más sombra al lado del objeto, ya que es otra de las propiedades, y aquí para separar también el objeto, dar más oscuridad por detrás, ¿vale? Entonces, bueno, habría que utilizar un lápiz más blando para hacer más contrastes. Como veis fijaros lo blando que es este, ¿lo veis? No se ve ahí, ahora, bueno, enfoque 8B, ahí es nada, ¿no? Como veis es un lápiz muy blando, ¿no? Y por tanto podemos hacer mayor contraste, ¿vale? Bueno, pues ya para concluir, reflejamos el cilindro, fundimos un poco el oscuro ese que tenía más intensidad al lado de la pieza, hacemos más nítido el contorno de salida, marcamos ahí la línea separatriz y el extremo de la sombra y vamos degradando ese tono hacia afuera. Bueno, revisamos a ver si nos falta algo. Igual que aplicamos eso con más contraste al lado, pues también aquí habría que marcar el contraste y también ahí la zona de más oscuridad. Entonces marcamos más oscuridad al lado del objeto. Y todo eso se debe traducir también en la reflexión. Eso quiere decir que si esto es más oscuro, reflejará, ya que la pieza es reflectante, esa oscuridad por aquí al lado, dejando una simetría de esto ahí hacia adentro, ¿vale? Bueno, pues ya concluimos, marcamos ahí algunas líneas para que no se pierda el dibujo, pues esta línea, por ejemplo, esta de atrás y esta de por aquí atrás, ¿vale? Lo mismo esta de aquí, si se define mejor por dónde va la pieza, ¿vale? Y revisamos a ver qué nos falta. Entonces habría que reflejar esto enfrente, esto hacia abajo, esto ahí enfrente en estas líneas, ¿no? Vale. Y bueno, por último hay que ver si este rayo es más ortogonal a esta cara o a esta, ¿no? Esta la toca más tangencialmente, entonces yo entiendo que esta cara tendría un tono sutil. Eso quiere decir que esta cara llevará algo más de oscuridad que esta de arriba. Entonces le damos sutilmente. Vale. Bueno, tenemos ahí el difumino. Vamos a darle mejor con el difumino. Y lo mismo, entonces habría que aplicarlo sobre todo al cilindro, respetando ahí la circularidad de la superficie, que hace que, bueno, ya sabéis que el contraste de luz a sombra no es perfectamente definido en la línea separatriz, ¿no? Entonces dejamos la cara de arriba con más luz, ¿vale? Bueno, pues eso serían sombras y reflejos para hacer el cálculo. Bueno, calcular las sombras es un tema geométrico porque es la intersección de líneas y planos, de rectas y planos, mientras que valorar los tonos, o sea, darle la oscuridad correspondiente a cada cosa, eso ya es un tema de dibujo artístico, ¿vale? O sea que ya no entraría la parte geométrica, sino que la geométrica calcula intersecciones solo, ¿vale? Vale, ¿todo el mundo lo entiende esto? Sí. Bueno, pues tenemos esto reflejado, esto proyectada a la sombra, esta sombra ahí reflejada, y si el suelo fuera algo reflectante, pues esta misma longitud se reflejaría hacia abajo. Y una peculiaridad de las sombras es que lo hace sobre las zonas de
sombra y no sobre las zonas de luz. Entonces ese romboide, que tendría en el espacio un rectángulo, pues tendría aquí esta zona reflejada con más intensidad, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende eso, sí. El reflejo de esa figura hacia abajo pues sería esto. Aquí se nos torció un poco la línea, pero bueno, pues marcamos, quitamos ahí esa torcedura y revisamos aquí ese tono medio de sombra. Bueno, pues eso sería ya sombras y reflejos para la pieza, ¿vale? Bueno, por último, ya para concluir, normalmente una pieza de estas está reflejando también más claridad, oscuridad por un sitio o por otro. Si lo más lejano hacia allá está oscuro, entonces habría que hacer un degradado de aquí hacia dentro, ¿vale? Y lo mismo para esta cara superior. O sea que podríamos oscurecer de arriba hacia abajo, ¿vale? Y lo mismo aquí para la circunferencia. Bueno, no os olvidéis de que aquí tenía que salir la tangente de sombra y aquí también, aunque aquí ya estamos, la tangente queda más hacia adentro. Bueno, pues ese es el resultado final. Sombras y reflejos de la figura y luego las vistas y las perspectivas axonométricas en caballero y militar, que también son axonometrías oblicuas, ¿vale?